bendiga, hermanos. Amén. Una bendición poderles saludar en esta hermosa tarde, podemos decir ya, ¿verdad? A todos los presentes, todos los que están en este lugar. Y pues como hemos visto, mis estimados hermanos, empezamos un nuevo material. Y se ha empezado una serie de clases que en sí el tema general lo dio nuestro hermano Abner, hermano Samuel fue, ¿verdad? Hermano Samuel, en búsqueda, en general, la clase, lo que se llama, o esta sección de clases que estaremos viendo es en busca de los propósitos divinos. En búsqueda de los propósitos divinos, y en ello ya se dio la clase número 1 y está basada en la carta a los Efesios en el capítulo 1, y luego ahora toca dar la clase número 2, la oración de Pablo a favor de los Efesios. Entonces ahí les he puesto por el momento una imagen de la ciudad de Éfeso. Por supuesto, esta ya es la moderna, no es la antigua. Más adelantito les muestro el lugar de los tiempos de los escritos de Pablo. Vamos a darle lectura, mis estimados hermanos, y lo vamos a hacer de una forma antifonal, y vamos a leer en la carta a los Efesios, como ya lo dije, es el capítulo 1 y del versículo 15 en adelante. Yo creo que la mayoría de los que asisten a la escuela bíblica tienen el manual, y los que no, pues ahí pueden ir viendo, y si no, lo pueden seguir ahí en sus Biblias. Gloria a Dios. Lo vamos a leer de una forma antifonal, y desde ya vayamos analizando lo que leemos, lo que se está diciendo. De hecho, no me dio tiempo de marcar todo, pero por ejemplo, en esta primera parte, el primer versículo, ustedes pueden ver que hay algo marcado en rojo y subrayado, y eso significa que le prestemos atención a eso, ¿verdad? En otras estoy viendo que hice algo similar. Entonces voy a iniciar con el versículo 15, y dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, el versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todos vamos a leer el último versículo: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos.
mire, yo sé de que ya hemos oído tal vez en algún culto de oración esta lectura bíblica, que es bien importante, que es muy maravillosa, una oración apostólica, la oración que hacía Pablo en favor de los hermanos a los Éfesos, o a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Éfeso. Es bien interesante esta oración. Encontramos ahí, mis estimados hermanos, muchas cosas. Yo creo que al principio usted pudo ver lo que el apóstol, primero en eso podemos ver la causa por qué Pablo está orando. Ora a causa de dos razones que lo mueven a orar por los hermanos de Éfeso. Y de eso deriva también que él quiere que no solo esas dos cosas que él sabe de ellos lo tengan o lo afirmen, sino que vayan más allá. Sino que, en otras palabras, que sigan creciendo, que sigan activando. Pero bien, vamos a ir paso a paso. Vamos a ver los objetivos de esta clase. Perdón, ahí está. Los objetivos. Leamos el número 1. Entender el alcance de lo que significa ser cristiano. Entender el alcance de lo que significa ser cristiano. Eso es importante. Cristiano no es solo congregarse, venir a la iglesia, cantar, a ofrendar, oír la palabra de Dios. No es eso todo, ¿verdad? Eso es parte de ser cristiano. Ahora el número 2, leámoslo. Conocer los beneficios y responsabilidades de haber aceptado a Cristo. Muy importante también, ¿verdad? Y el número 3, vamos a leerlo, determinar ser un intercesor por los hermanos en la fe. 3 cosas ahí. Y estas vale que nosotros las vayamos, yo me imagino que algunos ya las tienen, intuitivamente las han estado haciendo, pero es importante que nosotros como cristianos, sean nuevos o ya con años trayectoria en el Evangelio, nos recordemos de eso. Ser cristiano no es solo por ser cristiano, hay un propósito. Hay que saber por qué somos cristianos, entender el alcance de lo que significa ser cristiano. A la misma vez conocer los beneficios y responsabilidades de haber aceptado a Cristo. Y una vez a tener eso, también determinarnos a ser intercesores por los hermanos en la fe. Entonces, no sé si antes podemos, alguien tenía un comentario antes de seguir, una sugerencia, si no continuamos. Vamos a ver el pensamiento central. Leamos el pensamiento central, hermanos. Todo creyente debe ser un ferviente intercesor a favor de sus hermanos en la fe. Todo creyente, todos nosotros estamos llamados a ser intercesores, a clamar, ¿verdad? Recordemos que somos un pueblo especial y un real sacerdocio, o un reino de sacerdotes, y al ser sacerdotes, los sacerdotes interceden en favor de los demás. Y nosotros como creyentes estamos llamados a orar los unos por los otros. Y vea lo que está diciendo este expositor: ser un ferviente intercesor. Ferviente, o sea, esa palabra es bien importante la que usa él. Ferviente intercesor en favor de sus hermanos en la fe. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Yo sé que esto lo practicamos, yo sé que oramos los unos por los otros, yo sé que clamamos. Mire, de alguna forma le digo desde ya, la enseñanza que nos trajo el pastor en la mañana, con esta no crea que van muy alejadas, van de la mano, van bastante de la mano.
por supuesto, cada una en su área, pero van bastante de la mano. Y es importante de que poco a poco vamos a ir entrando más en ello y analizando esta situación, porque es una enseñanza pero interesantísima la que nos trajo el pastor. Y la bendición es que va a llegar a muchos más, va a llegar a los de allá de Honduras, El Salvador y Suramérica, y todos los que a través de las páginas, redes sociales del Ministerio Evangelístico la van a poder ver, la van a poder seguir. Será de bendición para ellos también, así como lo fue para mí en esta mañana. Ha sido de bendición. Bien, vamos a ver el texto central. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Primero, no cesa, o sea, no para, no deja a un lado la oración, siempre, continuamente está agradecido a Dios. ¿Por quién? Por ellos, ¿verdad? Y en sus oraciones están, o sea, él es una persona agradecido y siempre está agradecida con el Señor, dando gracias al Señor, y en eso lo lleva a la oración, y él hace memoria de los hermanos de Éfeso. Se recuerda de ellos, los tiene presentes y está interesado en el bienestar espiritual de los hermanos. Y muchas veces el estar bien espiritualmente, hermanos, eso nos lleva también a estar bien secularmente, físicamente. En algunos casos así es. Ahora les voy a presentar este mapa, un poquito de los que encontramos ahí en la Biblia. Éfeso es un lugar que está ubicado en lo que ahora pertenece a Turquía, al país de Turquía. Ahí está ubicado. Iba a traer a otros mapas también para que pudieran ver, por lo menos de tener la idea de España a Turquía, qué tan lejos está, o por lo menos un mapa ahí que se cruce para que usted pueda tener una idea de dónde es a Turquía. En aquel entonces todo eso pertenecía al Asia Menor, y ahí puede ver usted ese mapa. Jerusalén está todo depende cómo lo vea, pero va a estar a su mano derecha. Ahí está el Israel y por supuesto Jerusalén, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entrar de a poquito en esto, hermanos. Gloria a Dios. El expositor me lleva, dice que en este pasaje estaremos estudiando acerca de Pablo, cómo trata Pablo acerca de la iglesia de Cristo, ¿verdad? O Pablo trata acerca del ministerio de la iglesia y el ministerio de Cristo. Gracias a la encarnación, a la pasión y muerte y resurrección y ascensión de Cristo, estos misterios han sido revelados de tal manera que los creyentes los puedan conocer y por experiencia personal. Y aquí, hermanos, empezamos con el primer encabezado. Me gustaría que vayamos otra vez y leamos los primeros 2 versículos de la lectura bíblica, que fue el 15, el 16, y también vamos a leer el 17, que es el primer encabezado. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, no ceso fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el primer encabezado que tenemos, hermanos. Y bueno, podemos ir viendo cómo se va a desarrollar.
Vamos a analizar primero los versículos 15 y 16. Los versículos son bien importantes, el versículo 15, el 16. La iglesia de Éfeso, mis estimados hermanos, habían tenido la oportunidad, o por lo menos los bien antiguos habían tenido la oportunidad de conocer al apóstol Pablo, de saber de él, de conocerlo a él. Y en esta ocasión, Pablo hace un tiempo él está siendo preso, o él está preso allá en Roma. Y esta carta la escribe desde ya de su prisión. Esta es una de las cartas que escribe de la prisión. Pablo, cuando escribió esta carta, no estaba bien cómodo, no estaba en una isla de esas, hermanos, donde se va a vacacionar, estaba en prisión. Es probable que para el momento tal vez ya le habían dado, ¿cómo se dice? Ya estaba a domicilio, ¿cómo le llaman eso? Arresto domiciliario. Pero lo más seguro es que algunos dicen que todavía estaba metido ahí en la cárcel, ¿verdad? Entonces, pero vemos que independientemente de la circunstancia que él lo rodeaba, este hombre no cesaba de dar gracias a Dios. No cesaba de dar gracias a Dios y a la misma vez de orar. Era un hombre que se dedicaba tiempo a la oración, que dedicaba tiempo a pasar en esa comunión con el Señor. Así como lo hemos hecho muchos de nosotros ahora. Hemos dedicado tiempo para buscar la presencia del Señor. Y esto es importante, el cristiano debe ser, mire, en Pablo, en estos primeros versículos, nos deja un ejemplo para que nosotros podamos seguir. A través de su ejemplo nos está instruyendo cómo debemos de ser los cristianos. Primero, él no cesaba de dar gracias a Dios. No cesaba de dar gracias a Dios. Vivía agradecido. Vivía alegre, vivía feliz en el Señor, dando gracias a Dios en todo. En una de sus cartas dijo de que él estaba acostumbrado a tener y a no tener, a pasar necesidad y a tener en abundancia, pero en todo él estaba feliz y daba gracias a Dios. Este hombre había comprendido el propósito. Sabe, todos nosotros, mis estimados hermanos, tenemos un propósito en la vida. Usted ya sabe cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Ese es el propósito. Somos creados para alabanza de su gloria. Somos creados para alabanza de su gloria. Lo dicen los primeros versículos. Y somos creados y somos elegidos para ser santos y apartados y sin mancha delante de Él. El propósito de muchos, para muchos, según ellos, el propósito es graduarse, tener una carrera universitaria. Esas son metas y esas se pueden lograr. Hay que trabajar para ellas. Hay que hacer el esfuerzo y trabajar para esas metas que usted quiere. Algunos dicen, yo quiero viajar por todo el mundo. Sí, ese es un sueño y lo puede alcanzar también. Esa es en algún momento puede llegar a ser una ilusión. Pero el propósito con que el ser humano ha sido creado es para hacer alabanza y gloria de su nombre. Amén. Ese es el propósito. Y no nos olvidemos de ese. Ahora, que yo siga mis caminos, que usted siga sus caminos, que la gente siga sus caminos es otra cosa. Pero somos creados para alabanza de su gloria. Y en él encontramos este ejemplo, que está agradecido y que también está orando. Está agradecido y también está orando. Dios bendiga a todos los que les gusta orar. Yo sé que aquí hay hermanos intercesores. Y Dios los bendiga. Es importante vivir una vida de oración. Podríamos decir que somos cristianos evangélicos con todo el peso de la palabra si no apartamos tiempo para la oración. Si no apartamos tiempo para la lectura de la Biblia, si no apartamos tiempo para congregarnos,
No, la verdad, no, mis estimados hermanos. Es parte de ser cristiano y tener una relación con Dios. Una relación con Él. Entonces en eso encontramos ese ejemplo de Pablo, mis estimados hermanos, que era agradecido y que también oraba mucho, vivía una vida en constante oración. Gloria a Dios. Voy a leer parte de lo que... Mire, hermanos, es que el que tengamos a Cristo, eso es maravilloso. Ahora las razones, aquí vemos las razones por qué él daba también, era agradecido. La importancia de haber recibido al Señor. Él estaba alegre que ellos hubieran recibido al Señor, porque había llegado a oídos de él, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Tenían fe. La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía fe en el Señor. Se necesita fe para recibirle, pero para seguir creciendo en Él y en su palabra también necesitamos tener fe, o sea, más bien necesitamos tener fe en su palabra para poder seguir creciendo en fe. Esto lo dice la palabra del Señor. Mire, la fe en el Señor era algo mucho más que una simple creencia intelectual. Habla de una visión vital entre el creyente y la persona de Cristo. Una nueva modalidad de vida ha cambiado. Una relación dinámica, una entrega, un rendimiento incondicional. Esto es lo que significa tener fe en el Señor. Esto es lo que significa tener fe en el Señor. Vivir una vida nueva, vivir una vida dinámica en el camino de Él, vivir una vida de entrega, vivir una vida de rendimiento en el Señor. Si yo no tengo esto, me está faltando. Si yo no lo tengo, me falta. Estoy falto ante el Señor. Y debo de luchar, de dar esta medida de crecer cada día más en el Señor, de no quedarme, como se dice usualmente, ¿verdad?, enano espiritualmente, como era la iglesia de allá de Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto, una iglesia muy bendecida, una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu, pero eran niños, no sabían que los dones eran para alabar al Señor y para la edificación de la iglesia. Se habían equivocado, creían que los dones eran para exhibición y para mostrar quién era mejor, para presentarse ahí como los mejores. Niños, terrible. A ver, hermano Isaac. El problema, hermano Gerson, es que cuando no estamos creciendo en la fe que menciona la Biblia y la enseñanza que usted está compartiendo, es por la falta de congregarlos en la iglesia. Porque aún la Biblia dice, la fe dice viene por el oír, pero oír palabra de Dios. Entonces, entre menos los congregamos, más bajos pues vamos a estar de fe. Y entre más oímos la palabra, nuestra fe va a ir creciendo. Es que todo va de la mano. Todo va de la mano, mis estimados hermanos. Yo creo, una opinión nomás, yo pienso que es bastante complicado y que hay que entender, ¿verdad? Porque como decías al principio, muchas veces creemos que por venir el domingo, sentarnos aquí, andar de manga larga y así vestirnos bien y saber un texto de la Biblia, andar con la Biblia en la mano, somos cristianos. Y no se trata de eso. El diablo también va a la iglesia, eso lo vemos en Job. El diablo también sabe Biblia y eso lo vemos, que él sabe más Biblia que nosotros, mucho más. Entonces, esa es la comunión, ¿verdad?, que tenemos con Dios. En aquel día dice que llegarán muchos y dirán, Señor, si en tu nombre profetizamos. Oiga bien eso. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Correcto. Apartados de mí, no conozco. Entonces, ¿en qué consiste en realidad el ser cristiano? El problema es que ellos se apartaron.
Ese fue el Sí, problema. vea, bien importante, porque lo que dijo hermano Toniel, eso es importante, o sea, vestirnos bien, andar presentables, pero no es todo eso. O sea, no es verdad, es de tener una nueva vida. Por eso a los Corintios les escribe, en la segunda carta les escribe y les dice que si alguno está de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que Nueva les dice? criatura es. Nueva criatura es, Las cosas viejas. y las cosas viejas han pasado. Y en Cristo son hechas nuevas, o sea, somos una nueva criatura y por lo tanto andamos en una vida nueva y debemos de andar en la vida que nos marca, en este caso la palabra de Dios que vivamos. Y volvemos al principio, ¿verdad? Y nos dice que somos santos sin mancha delante de Él. Ese es un propósito como cristianos con el que Dios nos ha elegido. Gloria a Dios. Bien, mire, en los primeros versículos, mis estimados hermanos, Pablo da gracias a Dios por todo lo que ellos han recibido. Todo, por todo en absoluto. Aquí en los versículos, en el versículo 1, perdón, en el versículo 3 dice que bendito, mire, Pablo está alabando a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Que nos bendijo con unas cuantas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo da gracias a Dios por eso. Somos la iglesia del Señor. En aquel entonces la de Éfeso, ahora a nivel mundial, a donde quiera que está su pueblo o que han creído en el Señor, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y no solo eso, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos ahí. Dice que hemos sido escogidos también para vivir una vida santa y sin mancha. En el versículo 4 usted puede ver esa, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con el propósito, ve ahí, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, mis estimados hermanos. Sin santidad, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Nadie verá al Señor. Nadie la verá. Así nos dice la palabra del Señor. Sin santidad nadie verá. Hasta cantamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios bendiga a esta iglesia. Dios bendiga a los santos de esta iglesia. En el versículo 5 estamos viendo que somos aceptos ante Dios el Padre. Eso lo encontramos, mire, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hemos sido adoptados según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención en el Señor. Somos redimidos. Hemos sido redimidos en Él. Por todo esto Pablo está dando gracias. Y dice, doy gracias a Dios. No ceso de dar gracias a Dios. Pero quiero que haya algo más. Esto es lo que Dios tenía para ustedes. Así, de entrada. Pero también hay algo más. Gloria al Señor. En él además tenemos la herencia de las riquezas celestiales. En Él también somos sellados con el Espíritu Santo, de manera que el principio, desarrollo y plenitud de la vida cristiana depende de la relación que tenga con el Señor Jesús. La relación, todo esto, ¿verdad?, con el Señor Jesús va a depender también de nosotros. ¿Qué tanto le buscamos? ¿Qué tanto apartamos para Él?
Perdón, hermanos. Ariel. Grave equivocado esto. Bueno, vamos a dejar eso a un lado. Bien, rogando a Dios que les diera espíritu de sabiduría. Veamos esto en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Estas son las cosas que está pidiendo el apóstol en su oración. Es bien interesante, mis estimados hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué es lo que dice? Os dé primero espíritu de sabiduría. De sabiduría, ¿y qué más? Y de revelación. Y de revelación en el conocimiento de Él. Y sigue la oración, ¿verdad? Pero veamos eso es bien importante, mis estimados hermanos. La importancia que el apóstol daba a la relación entre la fe en el Señor Jesucristo y el amor de los hermanos son los siguientes pasajes. En 1 Corintios 13, ahí nos habla y les explica ese pasaje, usted lo conoce muy bien, ese es el pasaje del amor, la excelencia del amor, ¿verdad? Y ahí él se pone y habla y dice, si yo hablase, ¿verdad? Si yo profetizase, tuviera el don de la profecía, si yo hablara en lenguas angelicales y humanas, si yo entendiese todos los misterios, si fuere, ¿verdad?, dotado en toda ciencia, si tuviese toda la fe que se necesita para decirle a este monte, muévete de este lugar y pásate a este otro. Pero si no tengo amor, de nada. Y los hermanos de Éfeso tenían este amor. Es una de las cosas que tenían. Fe en el Señor. Mire, eso va como vertical así para arriba. Fe en el Señor. Pero amor hacia todos los santos, esto es vertical. Horizontal. Esto es para con todos. Y en esto, ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesús. Esto es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. En esto se conocerán que son sus discípulos. ¿En qué nos vamos a conocer? En que nos amemos los unos a los otros. En eso, en que nos amemos los unos a los otros. En eso nos conocemos que somos discípulos de Él. Entonces diríamos lo contrario, si no nos amamos no somos discípulos de Él. No, pues si Juan lo dice de otra manera, el que no ama a su hermano, ¿qué es lo que dice Juan? ¿Qué dice? El apóstol del amor está diciendo eso. El que no ama a su hermano está en muerte, y no solo eso, sino es un homicida y está en muerte. Así de fácil. Debemos de amarnos, mis estimados hermanos. Si no, imagínense, pongamos hipotéticamente que entre nosotros no nos amáramos, entre nosotros no hubiera amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo hemos visto? No podemos, no podríamos. ¿Cómo puedo decir, Señor, te amo? Y cantamos, pero te amo, Señor, te amo. Pero al que tiene al lado no lo... ¿Y qué tal si al que tenemos al lado no lo... No, debemos de amarnos, tenemos que amarnos. Y en eso nos vamos a conocer que somos sus discípulos, en tener fe en el Señor y en que los amemos los unos a los otros. Y Pablo ya explicó en Corintios, en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, la preeminencia del amor. Si yo no tengo amor, todas estas cosas de nada me sirven. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. El amor hacia los hermanos en Cristo, esto es la buena relación con ellos
es la piedra de toque que aprueba o desaprueba las pretensiones cristianas. Esto es lo que dice este expositor. La fe en Cristo es un sinónimo de amor a los hermanos. También, si tenemos fe en Cristo, este es un sinónimo de amor hacia los hermanos. Gloria a Dios. La experiencia cristiana es como una moneda que tiene dos lados. Por un lado está la fe en Cristo y por el otro lado amor hacia los demás. Una moneda que tiene eso, ¿verdad? La fe en Cristo y el amor hacia los demás. ¿Y qué es lo que pasaría en el momento que una de las dos caras se descuida? La moneda pierde su valor. Pierde su valor. Nadie puede darle valor a algo así. Solo vuelve a ser un simple metal, ¿verdad? Una moneda. ¿Verdad? Entonces, así es esto. Gloria a Dios. Ahora, recapitulemos un poquito cuáles eran las otras características que adornaban a los efesios, además de la fe en Cristo. Y también las que leímos de la clase anterior, ¿verdad? Los que estaban en él, los que habían sido escogidos, que habían sido apartados, que habían sido llamados con un propósito. Gloria al Señor. Están en el versículo 3, están en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia también. En eso vemos las riquezas de su gracia. Gloria al Señor. Ahora, la que pedía Pablo que le concediera a los efesios. ¿Qué es lo que él quería que le diera a los efesios? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Lo tenemos por acá también, por este lado? Dios nos ayude. Esa es la petición de Pablo. Espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento. Muy bien. Esa es la oración que tiene el apóstol. Ok, ¿cuál es la única manera de comprender la totalidad del plan de redención? A través de la revelación, a través de haber recibido todo esto por lo que Pablo está pidiendo por los hermanos de Éfeso. Y ahora, hermanos, vea esto como es, hombre. Si en aquel momento fue escrito solo para ellos, pero ¿qué? Si esto nos ha quedado a nosotros, esto es para nosotros. Esto es para la iglesia en general de todos los tiempos. Hasta que el día que Cristo nos lleve de este lugar. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en ellos sigue también trabajando en nosotros. La fe que había en ellos, que siga obrando en nosotros en este tiempo. Que siga obrando. Gloria al Señor. Pasamos al siguiente encabezado, hermanos. Lo que Pablo deseaba que supiesen los efesios. Y esto nos lleva al versículo 18. Esto es grande también. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire, una vez alumbrados los ojos, en la oración de Pablo, una vez los de Éfeso sean alumbrados, los ojos del entendimiento, los ojos del corazón, los ojos del entendimiento o el conocimiento, digámoslo así, dice que vamos a saber cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Oh, en Cristo tenemos esperanza, mis estimados hermanos. En Cristo tenemos esperanza. Esperanza de vida eterna, esperanza de un día ser arrebatados, esperanza de un día recibir la corona de gloria que Él nos dará, esperanza de reinar con Él, esperanza de vivir con Él por la eternidad, esperanza de una mansión gloriosa. Tenemos esperanza en el Señor. Esta es la esperanza que tenemos. Y esta esperanza, mis estimados hermanos,
no se termina, esta esperanza nadie la pueda, no hay nada que la pueda tronchar. Pueden venir las enfermedades, puede venir la pobreza en extremo, puede venir calamidades, pueden venir tempestades, pero si usted tiene esta esperanza, mi estimado hermano, yo le digo que usted vive una vida feliz, una vida alegre en el Señor, una vida gozosa, porque nuestro gozo viene del Señor. El gozo del cristiano no depende de lo que alrededor o de lo que lo rodea, de la circunstancia que lo rodea o de lo que tiene. Depende del Señor. Ese es nuestro gozo. Entonces, una vez tengamos eso, vamos a conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza en Cristo. Yo tengo esperanza que un día Él viene por su pueblo. Y el día que Él venga por su pueblo, en ese arrebatamiento yo me voy. Y espero que todos ustedes tengan esta misma esperanza. Que estemos con esa esperanza viva. Pedro lo dijo de esta manera, porque nosotros, según sus promesas, esperamos ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Donde qué? No mora. Donde mora la justicia. En esta tierra mora la injusticia, la maldad, la depravación, la inmoralidad. Lo que nos explicaba nuestro pastor. Mora todo eso. Es el reino de las tinieblas que domina este mundo, menos al pueblo del Señor. Menos los que tienen el Espíritu de Cristo. Menos los que han sido sellados con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Veamos la otra. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia con los santos? Bueno, ya hablé de la esperanza y llegaba también a la herencia. Lo que vamos a recibir, mis estimados hermanos. Un día estaremos sentados con Cristo. Nos sentaremos en la mesa y Él mismo nos servirá. Él mismo será nuestro pastor. Qué herencia la que tenemos nosotros, hermanos. Qué herencia, una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Aleluya. ¿Se está gozando? Yo los oigo bien silenciosos, pero yo sé que están prestando atención. Bien pensativos. Llegan a la misma presencia de Dios con esos pensamientos y es importante. Porque a mí me pasa también, yo escucho al pastor y da las enseñanzas y mi mente vuela a la presencia de Dios. Llega al tercer cielo. Eso es maravilloso. El hecho de ver, hermanos, de creer y pensar y tener la esperanza de que vamos a ver a aquel que fue crucificado, que lo vamos a ver porque nos dice un pasaje por ahí, ¿verdad? Que un día le veremos tal como Él es. Imagínense, mis estimados hermanos, yo nunca lo he visto ni siquiera en un sueño. Yo nunca ni siquiera su voz he escuchado. La voz que escucho es cuando leo la palabra de Dios. Esa es la voz que escucho. Pero de allí no sé cómo suena su voz, que Él me hable directamente. Oír audible, en otras palabras, la voz audible, ¿verdad? Lo que se llama la voz audible. No lo he escuchado, pero esto me llena de gozo, me llena de amor, me llena de esperanza. Y entiendo que un día le veré. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se apareciera, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Vamos, mis estimados, adelante. El poder de Dios. Veamos.
el versículo 19 y 20 dice. Bueno, entendimiento, yo no les leí esta parte, pero lo entendemos, ¿verdad? Cuando habla en el versículo 18, que abra los ojos de vuestro entendimiento, aquí dice, ilumine los ojos de vuestro corazón. En muchos pasajes de la Biblia se presenta el corazón no solo como el asiento de las emociones, sino también como del conocimiento. Ese es el asiento del conocimiento en muchos pasajes de la Biblia. Bien, 19 y 20 dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Sabemos nosotros el poder que tiene Dios. Él es todopoderoso, mis estimados hermanos. Y el pastor lo explicaba en la clase que tenía al principio. Él es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. No se le queda nada que Él no lo pueda hacer. ¿Y cómo lo vemos? Mire, para los que creemos en Él, según la operación del poder de su fuerza. Y Pablo apela a algo que no hace mucho sucedió. Miren, para que vean, les dice, el poder de Dios es que le resucitó de los muertos. Resucitó de los muertos a su Hijo Cristo. Ese es el poder de Él. Y no solo eso, sino que lo ha sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ahí está. O sea que el sacrificio, en otras palabras, aquí también nos está dando a entender que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz del Calvario fue acepto delante del Padre. Fue acepto. Por eso Isaías lo ve desde unos 750 años atrás. Y dice, Él mismo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros, dice, le vimos como azotado, como herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Él nos ha libertado. Ahora nos tiene sentado en silla de honra, mis estimados hermanos. Y el mismo Isaías dice lo que antes éramos. En principio. Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, mis estimados. Si todos sabemos de dónde venimos, de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde Dios nos ha sacado. Y aunque podamos decir, no, yo no viví una vida perdida, no viví una vida de placeres, de desenfreno, pero estábamos condenados, no había escapatoria, estábamos condenados, buenos, morales, humanistas, lo que sea. No había escapatoria, están destituidos de la gloria de Dios, pero Él llevó nuestras enfermedades. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. A mí me marcó una vez una palabra de un predicador que dice, solo el que no ha nacido no ha pecado. Solo el que no ha nacido. Más cierto no puede ser. Desde que empieza, sí, y aún ya cuando empiezan a hablar, ya luego echando mentiras. No, yo no fui. ¿Quién le enseñó mentiras? Esa naturaleza de pecado, una naturaleza que ya el hombre trae, caída. Muy bien. Como quiera estamos en ayuno, hermano Rojo. Y vamos a seguir un poquito. Gloria a Dios. Bien. Entonces, mire, continuamos, hermanos. No leí esta parte del doctor G.H. Lacey, un teólogo bíblico, dice el siguiente comentario sobre este pasaje: esta es la tercera petición de oración y objeto de tener los ojos del entendimiento iluminados. El apóstol ora que tuvieran sus lectores el entendimiento correcto y comprensivo
de las riquezas del cambio que habían experimentado. La sublimidad del pensamiento del apóstol quiso expresar límites de la lengua. Por eso vemos en este versículo cómo amonta las palabras para expresar la grandeza del poder de Dios en salvar a los que creen en Él. Y vea, hermanos, o sea, el poder de Dios se muestra en esto que también, aparte de que resucitó, pero el que cree en ese sacrificio, los que creemos en Jesús, los que le hemos recibido, somos libres de pecado. Hemos sido limpios, hemos sido nueva criatura, somos nueva criatura. Y ahora estamos en Cristo como nueva criatura. Y de esto le habló Jesús a Nicodemo, que había un nuevo nacimiento, que tenía que venir a un otro nacimiento, ¿verdad? Para él. Esto no lo entendía, que el hombre era un rabino, era un doctor, un maestro de la ley. No lo podía entender. Voy a entrar otra vez, dijo, ahí al vientre de mi madre, le dijo, esto es, todo lo que me dice esto es imposible y eso no se puede. Antes no le dijo allá por el 2024 tal vez, porque aquellos van a estar bien avanzados en la tecnología. Es imposible, mis estimados. El hombre no puede dar vida porque no somos creadores. Como dice el hermano Urias, el hombre es un inventor. Y la verdad, ¿quién ha hecho algo de la nada? ¿Solo Dios? Solo Dios ha hecho algo de la nada. Y por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 1 nos explica qué es la fe. Es pues la fe de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Si por eso nosotros sabemos que los cielos, la tierra fueron creación de Él. Pablo se lo dice a los romanos, porque su eterno poder y deidad se hacen visibles desde la creación o de lo que Él creó. Así lo dice Pablo. De nada, no había tierra, no había luz, no había... Él creó la luz. Él hizo la luz. Gloria a Dios. Bien, continuamos. Ese es el poder de Dios. Es el poder de nuestro Señor. Que versículo. Bueno, veamos el señorío de Cristo. Esto es lo último que vamos a ver. Hemos ido bastante rápido, pero yo creo que ha sido bien importante. Y esto, hermano, esto específicamente va, yo lo veo que va bastante con la enseñanza que trajo el pastor temprano. Porque esta parte es bien importante, vean. Los versículos 22 y 23. Bueno, y sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, o es el poder de Dios, que lo ha puesto sobre todo principado a nuestro Señor Jesucristo. Algunos creen que esto tiene que ver con los gobernantes de esta tierra. Así lo ven algunos. Bueno, de alguna forma sí, pero de otra no. Otros lo ven que sobre todo los ángeles que no apostataron, que Él es el Señor de ellos, siempre fue. Para mí siempre fue. Y otros, la postura más que se acerca a la Biblia es sobre el poder del mal, el poder de las tinieblas, el Dios de este siglo y su ejército. Eso es, porque no tenemos luchas contra qué.
contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, contra los gobernadores, contra las huestes espirituales ¿de qué? De maldad que operan en las regiones celestes. Él es el que venció. Por eso cuando les escribe a los colosenses y les dice, a ellos también les dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí tenemos victoria, mis estimados hermanos. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder porque Cristo le ha dado poder. Él venció, Él derrotó de una vez y por todas a Satanás. Y Satanás está derrotado. Gloria a Dios por eso. Satanás está derrotado. Y el poder que tenga es el poder que yo le puedo dar. Pero si yo me someto a Dios, como lo dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de él de vosotros huirá. Solo esto es lo que hay que hacer: sujetarnos a Dios, someternos a Él y resistir, porque somos poderosos en Dios. Él nos ha dado ese poder. Tenemos poder, hermanos. Las huestes espirituales de maldad no pueden contra nosotros. Satanás no puede contra nosotros ni contra ninguno del pueblo del Señor. No pudo con Job y no va a poder con nosotros. Gloria a Dios. Le alaba, le glorifica, digno de toda honra y de toda gloria. Aleluya. Usted y yo, humanos como todos los demás, pero tenemos poder cuando creemos en Cristo y nos sometemos a Él. Porque sí, el diablo tiene poder. Es un ángel poderoso. Es el líder de todos los que se rebelaron contra Dios. Y no poquitos, la tercera parte. Pero es una criatura. Nuestro Dios es todopoderoso. Y Cristo es todopoderoso porque también en Él está la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. Bien, hermanos, esta clase es bien importante. Por alguna razón borré lo que tenía ahí para ustedes, pero visual, ¿verdad? En otras palabras, visual. Llegamos hasta acá con la clase. No sé si hay alguna pregunta antes de ceder el tiempo, un comentario. Pero podemos analizar una vez más cuáles son las cosas que lograrían los efesios si permitían que Dios les iluminara sus corazones. Ahí lo tienen, lo puede revisar. ¿En qué versículos están? En el 18. La riqueza, ¿verdad? La esperanza, la riqueza de la herencia, la grandeza del poder de Dios. Eso es. Explique el significado de la expresión perdón de pecados. Bueno, esto ya lo hablé, ¿verdad? Y lo entendemos. Gloria a Dios. Pablo asociaba el poder de Dios con 4 experiencias que tuvo Cristo. Anote la cuarta. Bueno, eso va a quedar de tarea, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí está. Ahí si lee el guía, allí lo va a encontrar. Gloria al Señor. Hermanos, nos gozamos, nos deleitamos al leer esta palabra. Mire, la palabra del Señor es bien extensa. De esta parte, de estos últimos versículos, pueden salir una cantidad de enseñanzas. Porque ahí tenemos que ver quiénes son los que operan, quiénes son los principados, quiénes son los gobernadores, quiénes son las huestes espirituales de maldad. Cuando le escribe a los colosenses, lea a los colosenses también. En el capítulo 2, ahí está la supreeminencia del Señor sobre toda la creación. Porque todo fue creado por Él y para Él. Sean dominios, sean tronos, sean potestades, todo por Él y para Él. Gloria a Dios. Aquí llegamos, estimados. Dios les bendiga. Nuestro hermano Robert con nosotros.